Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video de divulgación jurídica. Démosle gracias al doctor Mario Felipe Daza por ser la persona gestora y divulgadora con esta gran iniciativa que nos permite en tiempos de aislamiento, en tiempos de coronavirus, pues seguir capacitándonos, seguir divulgando la noticia jurídica, la información jurídica, impulsando la creatividad en busca del conocimiento. Y bueno, eh, el tema a exponer hoy es precisamente un tema de derecho privado, es el pacto comisorio y el pacto de retroventa. Bueno, vamos a hablar la naturaleza jurídica, el concepto, consecuencias jurídicas, derechos y deberes del comprador y el vendedor, características principales. Estaremos diciendo también, eh, si nos da tiempo, mencionaremos unas preguntas y le daremos respuesta inmediata para que posteriormente sean analizadas en el grupo, debatido, y el aporte es este, en tiempos de aislamiento, para ejercitar, y además que es un deber del abogado, según el artículo 28 de la 1123, la permanente actualización e información del abogado. Bueno, mi nombre es, me identifico, Gustavo Adolfo Aza Morales, soy abogado, litigante, egresado de la Universidad Popular del Cesar. Y bueno, empecemos. ¿Qué es el pacto comisorio? Existe el pacto comisorio simple en nuestra legislación civil colombiana y el pacto comisorio calificado. ¿Qué es esto del pacto comisorio simple? Bueno, el pacto comisorio simple lo vemos en el artículo 1935, que dice que, bueno, literalmente dice que por el pacto comisorio se estipula expresamente que no pagándose el precio del tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndase siempre esta estipulación en el contrato de venta, y cuando se expresa toma el nombre de pacto comisorio y los efectos que se indicarán a continuación. Bueno, ¿qué es eso del pacto comisorio? Bueno, no es más que una cláusula accesoria al contrato de venta. El pacto comisorio es aquella facultad que tiene el vendedor de rescindir el contrato de venta una vez se percata de que el comprador no ha pagado el precio por la cosa vendida. Es en esencia eso lo que se llama pacto comisorio, el simple, ¿ya? Y le da la facultad para que se resuelva el contrato de venta. Pero además de esa facultad de resolverlo, hay un artículo siguiente que es el 1930, que ese artículo nos reenvía por la concordancia al 1936. El 1930 nos, perdón, el artículo 1936, disculpen, nos remite al 1930, que es el que habla de la facultad o las alternativas que tiene el vendedor frente al comprador, frente al incumplimiento de la obligación, y es precisamente que tiene exigir el precio, que se pague el precio en principio, o que se rescinde el contrato. Tiene esas dos opciones, esas dos más la facultad de pedir indemnización de perjuicios. Indemnización de perjuicios porque es un contrato bilateral. Recuerden que es un contrato sinalagmático, es un contrato típico, entonces no está exento de que el vendedor pueda hacer uso de estas acciones. Bueno, el pacto comisorio simple es básicamente ese. Existe el pacto comisorio calificado o pacto comisorio de resolución ipso facto. Este es un pacto mucho más drástico, un pacto mucho más con una condición mucho más rápida por el incumplimiento, pues puesto que
Lo que dice en esencia el artículo 1937, que por el no pago se resuelve, no se resolverá. Aquí es más efectiva la sanción que se le hace al comprador en cuanto al rompimiento del contrato. Aquí se resuelve ipso facto, en el acto, el contrato de venta, por por el incumplimiento de la obligación por parte del comprador. Contrato de compraventa. Estos pactos son los que se le adicionan al contrato de compraventa. Bueno, en esencia es esa, básicamente. Dice que, pero se me olvidaba mencionarles que el sistema y el legislador fue inteligente, o pues en aras de garantizar el principio de la conservación de los negocios jurídicos, pues le dice al comprador: señor comprador, si usted desea salvar el contrato jurídico, bueno, este es un análisis que yo le hago, pues excusen el tono cómico que pueda desprenderse, pero es entonces: señor comprador, si usted quiere que subsista el contrato de venta, páguelo inmediatamente el admisorio de la demanda dentro de las 24 horas subsiguientes, dice la parte final del artículo 1938. Es básicamente esa facultad que le dan al comprador para que no se vaya al traste el contrato de venta y se mantenga. Entonces, es en cuanto al pacto comisorio simple. En tratándose del pacto comisorio calificado, discúlpeme, pacto comisorio calificado ya lo abordamos. En tratándose del pacto de retroventa, ahora sí, el pacto de retroventa, dice el artículo 1939, no es más que aquella facultad que tiene el vendedor de hacer que el bien que se sufrió la enajenación, el bien que se vendió, el bien que salió del patrimonio del vendedor, vuelva a restituirse, se retorne al patrimonio del vendedor. Pero, ¿por qué va a volver? Pues precisamente por esa condición que se fijó en el pacto de retroventa. Recuerden que el pacto de retroventa es accesorio, es decir, debe existir antes un contrato de compraventa. El contrato principal es el contrato de compraventa y el contrato subsiguiente o accesorio es el pacto de retroventa, de tal manera que no puede haber pacto de retroventa sin un un contrato de compraventa, ¿ya? El pacto de retroventa no se presume. En el pacto de retroventa existen unos derechos, precisamente están en cabeza del vendedor. ¿Cuál es ese derecho? Precisamente el que tiene el vendedor de pedirle al comprador: retórneme el bien vendido que yo le vendí, tome su dinero o el precio pagado, y entonces el comprador tiene entonces el deber de restituir el bien, además de las accesiones a lo que haya lugar a restituir. Es entonces ese derecho el que tiene el comprador en cuanto a la forma de restituir con accesiones. También tiene derecho a que se le indemnicen los perjuicios por algún deterioro o algún daño que por culpa suya o por culpa de algunos dependientes del comprador, el bien vendido sufrió alguna lesión. Ese es otro derecho que tiene el vendedor en cuanto a los derechos. El artículo 1942 nos dice que este de pacto no se puede ceder, pero este pacto es susceptible de cesión por mortis causa, es decir, entre vivos no opera, la norma lo prohíbe. Pero entonces el comprador no está solo, también se le dan unos derechos, y precisamente dependiendo del tipo de bien, si es un bien raíz o un bien inmueble, el comprador tiene derecho a que se le haga un desahucio, un preaviso a la hora de restituir el inmueble. ¿Me hago entender? A la hora de que el comprador vaya a restituir, entonces dependiendo del tipo de bien, si es un bien inmueble, tiene 6 meses. 6 meses antes, dice la norma, tiene derecho el comprador a que se le dé noticia anticipada. Es decir, no puede el vendedor exigir al comprador la entrega inmediata
Debe haber un tiempo prudente para que el comprador haga los ajustes necesarios para desprenderse del bien que en principio compró. Eso en cuanto al bien inmueble. En tratándose de bienes muebles, la norma dice que son 15 días de anticipación a los que tiene derecho el comprador para poder liberar el bien mueble objeto de enajenación. Esos son derechos, básicamente los que tiene derecho. Hay unas características que yo encontré en ambos pactos, y es precisamente el pacto comisorio lo alega el vendedor, pero entonces imaginemos el hipotético caso de que no es el vendedor el que está en mora, o en el que está retardado el comprador no es el que está retardado, sino que es el vendedor. Pues bueno, en tratándose de un contrato bilateral, un contrato sinalagmático, el comprador tiene la potestad de hacer cumplir o hacer mención de la condición resolutoria tácita, puesto que es un contrato bilateral y cualquier incumplimiento de las partes puede pedir que se resuelva el contrato o que se rescinde el contrato, y además la indemnización de los perjuicios. Esto en cuanto a la facultad que tiene el comprador. Bueno, podremos decir que el pacto de retroventa es una especie de sustituto del contrato de prenda, puesto que el vendedor en cualquier momento puede restituir el bien bajo enajenación, pero eso sí, tiene un término, y es que son 4 años, y estos 4 años parece que existen en ambas figuras jurídicas, tanto en el pacto comisorio como el pacto de retroventa. Nos encontramos con que el sistema le otorga 4 años para hacer cumplirlo, es decir, 4 años como fenómeno de la caducidad. Y el sistema jurídico dice que estos 4 años se empiezan a contar a partir de la fecha de la suscripción del contrato. Entonces el pacto empieza a computarse esos términos a partir de la fecha del contrato. Encontramos entonces que tanto el pacto de retroventa como el pacto como ya lo mencionamos, son pactos accesorios al contrato de compraventa. Hay unas preguntas que yo formulé tanto el pacto comisorio, en una especie de cuestionario, y el pacto de retroventa, y son las siguientes. El pacto comisorio es una figura jurídica que aplica a todos los contratos sinalagmáticos. Pues la respuesta es no a todos los contratos. Es un contrato, el pacto comisorio es un pacto específico, que es un pacto que va solamente en el contrato de compraventa. No podríamos hablar de un pacto comisorio en un contrato de arrendamiento, no. Es un pacto que está regulado de hecho en el título 23 del capítulo 10 del contrato de compraventa. Otra pregunta: ¿se puede inferir la existencia del pacto comisorio de un contrato? La respuesta es no. Debe expresarse, porque así lo indica el pacto comisorio. Debe expresarse. ¿Cuál es el término de prescripción del pacto comisorio? Son 4 años, como ya lo dije. Esta pregunta se responde con el artículo 1938 del Código Civil. Entonces, otras preguntas que hice, pero con el pacto de retroventa, por ejemplo esta: ¿a qué tiene derecho el vendedor y el comprador en el pacto de retroventa? Son los que mencioné anteriormente. Como ya les dije, en el pacto de retroventa el vendedor tiene derecho a que el bien se restituya con las accesiones. También tiene derecho a la indemnización de los perjuicios o los daños que por culpa o algún hecho
el comprador le haya causado o ocasionado al bien vendido. Entonces, eso es uno de los derechos a los que tiene el vendedor. Y a los que tiene el comprador, los que, en tratándose en el pacto de retroventa, como les dije, pues tiene derecho al desahucio, al preaviso. Tiene derecho el comprador a que se le anticipe, que se le notifique anticipadamente. En tratándose de bienes inmuebles o bienes raíces, tiene 6 meses. En tratándose de bienes muebles, tiene 15 días. Otra pregunta: el tiempo de caducidad son los 4 años contados. En el contrato en el pacto de retroventa tiene 4 años para poder ejercerla. De lo contrario, caduca la acción. Eh, Otra pregunta podría ser esta: ¿el pacto de retroventa puede transferirse por causa de muerte? Sí. A lo que no hay lugar es a la cesión, que de hecho tiene un artículo, el 1942, prohibición de cesión. Entonces, bueno, esas eran las preguntas o el mini cuestionario que me hice. Espero que les haya gustado este video y bueno, nos veremos en otra ocasión con otro tema más interesante. Espero aprovechen. Bye, hasta luego.